Los comentarios y opiniones expresados en este podcast son únicamente de los participantes y no reflejan necesariamente la opinión de Conexión Dispersa. Este podcast es solo para fines de entretenimiento y no debe ser utilizado como una fuente de información confiable. Conexión Dispersa no asume responsabilidad alguna por decisiones tomadas basándose en la información presentada en este podcast. Conexión Dispersa. La radio donde converge lo diferente y lo diverso. Una eternidad. Es momento del episodio número 25 de Santas Nieras, el podcast de Conexión Dispersa. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos miñeritos a este capítulo número 25 ya de Santas Ñeras. Aquí Estela Teches y Paquito Dorado en la co-conducción. ¿Cómo estás, Paquito? Hola, pues muy bien, aquí pues todo a gusto. Y además sí, feliz porque pues bueno, tenemos a un invitado que pues siempre que platico con él, siempre que lo veo, me enriquece muchísimo y pues más en cuestión de derechos humanos. Y pues bueno, es un amigo que quiero mucho. Pues bienvenido, Cuau. Él pues ha hecho un trabajo bastante bastante valioso en la defensa y en la promoción de los derechos humanos, y a partir también de las pues ha sido muy crítico en es el sistema no jurisdiccional de la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Algo así. Bueno, para que nos entendamos, es pues todas las instituciones que procuran los derechos humanos, como son las comisiones estatales o la Nacional Comisión de Derechos Humanos. Y pues bueno, bienvenido, Cuau. Pues igual y te podrías presentar con nosotros, con nuestros escuchas, y pues más o menos que nos digas qué has hecho, a qué te has dedicado y pues todo eso. Sí, muchas gracias, Paco y Estela. Pues sí, yo empecé pues como casi todas las personas que empiezan en los derechos, con una situación más de vida, en una cuestión de movilización social, de movimiento social, ¿no? Y después fui avanzando, pues como en la comprensión de los caminos, de las posibilidades del activismo y demás, más hacia el campo de los derechos humanos, y bueno, finalmente por eso tengo un enfoque que parte más de pensar los derechos humanos desde abajo. En ese sentido, pues se contrapone, por decirlo de alguna manera, a estos enfoques que de pronto son como más elitistas, que los piensan más desde arriba, ¿no? Y yo creo que eso finalmente ha repercutido en términos de cómo desarrollo pues mi activismo, la forma en que dentro de la organización que con unas compañeras y compañeros generamos, que se llama Efecto Útil, la manera en que esta organización pues al observar las instituciones nos enfocamos también como desde abajo, por así decirlo. Entonces, pues lo que un poco podría decir es que esto es particularmente relevante en el contexto actual, porque las transformaciones políticas implican que estamos atravesando, pues implican también nuevos desafíos, pero también muchas continuidades con problemas que ya existían antes, ¿no? Y que yo creo que no se pueden solucionar realmente si no hay un enfoque que sea, aunque sí institucional, pero que parta observando las cosas desde abajo, ¿no? Bueno, sí, nada más, nos hizo falta mencionar que desde Cuauhtémoc Rueda Luna, y pues bueno, eso es importante también, ¿no?
Yo tengo una duda, una inquietud. Estamos en un cambio de régimen político en el país. Pues en teoría este nuevo gobierno, que bueno, ya tenemos 4 o 5 años con él, en teoría iba a haber un cambio en cuestión de los derechos humanos, ¿no? O sea, pues porque en teoría ellos vienen desde abajo, ¿no? Tomándolo en cuenta como nuevo gobierno. ¿Tú crees que haya una diferencia de el anterior régimen a en los derechos humanos? ¿Tú lo ves o qué piensas de ahí? Sí, yo creo que tienen, digamos, diversas puntos de vista que podrían retomarse, y en algunos puede que no salga tan bien, digamos, la observación, y en otros creo que no. En otros creo que le puede ir mejor. Yo en general, y esto más desde una percepción personal, en general creo que el cambio de régimen es una cuestión que está bien, o sea, incluso independientemente de asumir, digamos, el polo político, ¿no? de que se autodefinan de izquierdas. Pues no, hay quienes critican que no exactamente son de izquierdas, o otros que sí, bueno, como sea, pero digamos, independientemente de cómo se define el polo político o en función del polo político, yo creo que algo que es muy importante es el cambio en quienes componen las élites, ¿no? Y yo creo que de donde veníamos teníamos élites que ya estaban demasiado anquilosadas, y que el simple hecho de tener ese cambio ya permite otras posibilidades a nivel social, a nivel cultural, ¿no? A nivel político. Yo creo que eso es muy importante, y eso yo creo que no podría quitarse. Ahora, en cuanto ya propiamente al enfoque del gobierno, pues yo pensaría que hay diversas complicaciones. Una es que a veces no parece que le apuesten mucho por las instituciones, sino que le apuestan más por la política. Y entonces, pues eso en cierto nivel, digamos, tiene sus virtudes, pero en otros puede ser muy problemático a mediano y largo plazo si no hay un enfoque institucional fuerte de consolidar las instituciones. Y yo creo que eso, pues tenemos, digamos, algunos antecedentes históricos que nos lo permiten ver. Es decir, volteando un poco ver, bueno, al menos como yo me parece entender lo que sucedió con el general Cárdenas, pues él dejó una herencia, que pues por muchos, digamos, hemos rescatado en algún sentido, ¿no? Porque había una preocupación social, porque hubo un cambio de enfoque económico, ¿no? Pero no habría que olvidar que también con él se creó el partido de Estado, fue con quien se generó el PRI. Entonces cambió la economía, ¿no? Cambió este enfoque social, pero lo último que persistió fue, digamos, la parte institucional. Es decir, la herencia institucional puede ser muy pesada. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es importante si este gobierno se preocupa o no por su herencia institucional. Y si quienes van a venir, digamos, están preocupados o no por el fortalecimiento institucional. Y yo creo que esto también está vinculado, pues, a que con una trayectoria tan fuerte de unas élites previas, ¿no? Pues la gente observaba con mucha desconfianza a las instituciones en general y las veía, o estoy haciendo generalizaciones, pero bueno, tratemos de hablar un poco desde ese lugar, ¿no? Pero justo desde ese punto de vista yo creo que era más o menos o es entendible que hubiera esta desconfianza, además de que hay que entender que las instituciones, bueno, no es que siempre hayan existido planteamientos de transparencia, planteamientos democráticos de las instituciones, eso es bastante reciente, con la fuerza que está ahora, ¿no? O sea, si pensamos en las instituciones que había en el siglo XIX, pues no se parecen de ninguna manera a lo que hay ahora, ni tampoco los recursos administrativos, humanos para generarlas. Y digamos, en ese contexto, pues habría que ver
que nuestras instituciones en realidad no tienen forma de verlas como con un precedente. O sea, las universidades públicas llenaron las instituciones porque mucha de la gente que trabaja en las instituciones viene de universidades públicas. Entonces las instituciones también son del pueblo desde ese punto de vista, y las instituciones también son parte del pueblo. Y anteriormente la forma en que se podría llegar a ver a las instituciones pues era en este sentido como de pues quienes eran más privilegiados dentro de la sociedad, ¿no? Entonces digamos que nuestras instituciones, creo que estamos en un momento en el que realmente podemos hablar de que son nuestras instituciones, o sea, son de la gente. Y con el cambio de régimen, yo creo que al menos simbólicamente se posibilitó un poco más esto, como decir sí, son nuestras instituciones, ¿no? Pero ahora el problema también es si va a haber la oportunidad de que la gente realmente participe de sus instituciones. Y de que no solo sea desde el poder político, aunque sea de izquierdas, que no solo sea desde arriba, desde donde se dicte todo. Y en ese sentido yo diría que ahí hay un déficit, porque me parece que aunque sí está este planteamiento como de que se está queriendo recuperar, digamos, un planteamiento popular, un planteamiento desde la gente y demás, pues en realidad no vemos procesos participativos, ¿no? Y tampoco vemos que haya como mucho esta inquietud de generar, digamos, una relación constante. Hay una relación simbólica, sí, cuando se les convoca a la gente, cuando hay una relación política, pero no hay propiamente una relación institucional con la gente de manera permanente para hacer formas participativas. Y digamos, la democracia vista desde los derechos humanos, pues no es lo mismo que estas concepciones de la democracia que los conciben básicamente como votar y ser votado, como el derecho a votar y ser votado, ¿no? O sea, escoger representantes. La democracia desde los derechos humanos implica 3 derechos políticos: el derecho a la participación, el derecho a formar parte de las funciones públicas y el derecho a votar y ser votados. Entonces, votar y ser votado solo es uno de los derechos políticos, pero existen otros 2. Uno que todo mundo puede tener, el derecho a participar en cualquier momento, independientemente de si estamos en periodo electoral o no, para cualquier decisión que se esté tomando. Y existe también el derecho a formar parte de las funciones públicas, que básicamente es pues cuando cualquier persona como servidor público o servidora pública, ¿no?, está brindando su trabajo para la sociedad a través de las instituciones. Entonces no solo son trabajadores al servicio del Estado, están ejerciendo un derecho político que es el derecho a formar parte de las funciones públicas. Entonces cuando un médico o una médica deciden, por ejemplo, no ir a un hospital privado a atender allí porque va a ganar más, porque quiere trabajar en uno público para atender a su pueblo, pues entonces está ejerciendo su derecho político. Y en el momento en el que está queriendo trabajar para su gente. Y en ese sentido esto también es parte de la democracia. No solo es cada X periodo ir a votar, es que durante todo el tiempo tenemos una relación constante con nuestras instituciones, ¿no? Y yo creo que esa parte es como un poco de déficit de lo que está del proceso actual. Es que para la siguiente pregunta, pero vamos a una canción, ¿te parece bien? Vamos, presentas tu rola, por favor, Cuau. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero es Janfa, de Amadou y Mariam, es con Manu Chao, es una canción que me gusta mucho. Sí, muchas gracias. Vamos pues y ahorita regresamos. Ekanane
kakele kanuno na malo kelema yarabi Kanane maluya Jamfama ine Kanata kanto Pitimiri kumakama Yarabi Jamfama ine Kanunonya malo kelema Yarabi Jamfama ine Kanunonya malo kelema Yarabi Bueno, pues ya estamos de vuelta después de escuchar a Manu Chao, que siempre es bienvenido en este programa, y acompañantes, descubriendo esa canción, porque eso es lo chido de este programa también, que de repente conocemos música nueva que no topábamos y nos topamos con muy buenas sorpresas. Pero bueno, yo iba a preguntarte acerca de cuál es tu percepción acerca de, hoy en día es como muy sonada esta parte de que pues uno, en lugar de sentirse protegido por ciertas instituciones que tendrían que cuidar, ¿no? Los derechos humanos, entre otros, ¿no? Entre otras instituciones, generalizando, uno tiene como esta percepción de que incluso actúan en contra de los movimientos sociales, en contra del activismo. Entonces, ya en lugar de sentirse uno como aliado de o parte de, siente uno que está en contra de esas instituciones que tendrían que estar, pues, como velando, ¿no? Por esto, por muchas de las cosas que se piden. Sí, claro. Yo creo que, digamos, ahí hay un problema de fondo que es mucho más profundo en términos de, digamos, de por sí tenemos problemas con las instituciones, pero más allá de las instituciones, digamos que hay ciertos problemas con el derecho. No me refiero al derecho en México en particular, sino al derecho en general, como está estructurado en general. Entonces, digamos, en general, no solo en México, el derecho se ha fortalecido algo que se le llama el principio dispositivo, ¿no? Y que se observa como una cuestión
evolutiva del derecho que es muy trascendente y muy importante, que básicamente es como decir que el derecho le dice a la gente, tú tráeme las cosas a mí, ¿no? O sea, tú tráeme los hechos, tú tráeme las pruebas, si tú no me lo traes es tu problema, ¿no? O sea, y esa digamos, esa forma que de funcionamiento del derecho es la predominante. Por excepción, el derecho, digamos, investiga. Por excepción, el derecho va y le llegas y le dices, oye, pasó esto, y el derecho dice, bueno, yo voy y veo. Yo, ¿no? En lugar de exigirte que tú vayas, te dice, sí, está bien, yo voy a ir a ver. Entonces, en lugar de que te haga pasar a su casa, sale de su casa a ver qué pasó. Entonces, por excepción lo hacía, digamos, en términos punitivos para el aspecto penal. Y luego, cuando surgen los derechos humanos, empieza a cambiar eso, porque ya no solo se trata, digamos, de un sentido punitivo, de sanción, de castigar, sino que también se trata de reparar. Entonces ya no se trata solo de enfocarse en investigar la conducta de la persona que cometió el acto ilícito, o si se quiere decir así, el victimario, por decir así, ¿no? El que dañó, sino que empieza a haber una forma de investigación enfocada en quien sufrió el daño, es decir, en la víctima. Entonces, cuando empieza a surgir esta forma de investigación enfocada no en quien hizo, sino en quien lo sufrió, es cuando surgen instituciones de derechos humanos, de investigación. Digamos que entonces el derecho pues está en general transitando de una manera en la que digamos estaba solo trabajando de una manera con un enfoque castigador a empezar a trabajar con un enfoque reparador, y como le es novedoso en general pues le cuesta trabajo. Entonces hay un periodo, digamos, de transición que le cuesta trabajo y no se terminan de hacer los ajustes, ¿no? Teóricos, en las normativas, o sea, están sucediendo. Simultáneamente a que de por sí está ese tema general a todo el derecho, por decir así, repito, estamos generalizando un poco, pero digamos en trazos generales, ¿no? Además de estar esta cuestión general, este problema general, adicionalmente en las prácticas institucionales, pues se tiene que de por sí, pues tampoco cuando eran punitivos investigaban bien, ¿no? O sea que al problema más amplio se le suman los otros problemas más específicos y que también son muy profundos. Y entonces empieza a suceder también que pues no solo no hacían bien las investigaciones punitivas, sino que sin hacer bien las punitivas o castigadoras, ahora tienen que hacer investigaciones reparadoras, y pues si no hacían bien unas, pues tampoco hacen bien las otras. Entonces, de hecho, las comisiones de derechos humanos, que son las instituciones investigadoras de violaciones de derechos humanos, así como en materia penal la autoridad investigadora es el Ministerio Público, no el juez penal, en materia de derechos humanos la autoridad investigadora son las comisiones, y las comisiones en general casi no investigan, pocas veces investigan selectivamente, a veces sí, cuando hay razones políticas o cuando la gente presiona mucho y entonces como para contener los problemas, o cuando el problema es muy grande, entonces casi no investigan. Y cuando la gente va, si no está como acompañada de todo un proceso mediático, ¿no? Si no, digamos, si no está acompañada de un proceso mediático, si no hay alguna presión política, si no hay algún interés por parte de quienes están al frente de estas instituciones, pues entonces es muy difícil que investiguen sus casos, porque solo los investigan, digamos, en general, cuando se trata de violaciones de derechos humanos, solo los investigan cuando por alguna razón les importa a los de arriba, básicamente. Entonces no cuando la gente de abajo en general lo requiere, sino cuando les importa a los de arriba, es selectivo. Y cuando la gente va y entonces necesita investigaciones, pues se enfrenta a instituciones que no lo hacen. Entonces, pues están yendo, les hacen dar vueltas, y mucha de la gente que trabaja digamos, en derechos humanos se ha especializado en ser buena onda. Entonces
le sonríen a la gente, le tratan bien, pero no hacen nada. Entonces como un nuevo dispositivo de poder de buenondismo, digamos. ¿No? Y seguramente les ha tocado verlo, que llegan y un cafecito casi, ¿no? Pero no se mueve nada. No investiga, no se mueve. Entonces, pues digamos, está este problema que no hay investigación. No hay investigación, pero donde se suman tanto los vicios de la práctica cotidiana como a las transformaciones propias del derecho que está transformándose. Y cuando la gente se enfrenta a eso, pues muchas veces empiezan a competir como por tratar de decir, bueno, pues es que lo que me estorba es la presunción de inocencia de la otra persona, ¿no? Y ya quieren como quitarla, por ejemplo. Pero lo que muchas veces no se dan cuenta es que en realidad las instituciones no están investigando. Justo hace unos días lo platicaba con una amiga que se llama Lucía, ¿no? Que estaba como una cosa de estas. O sea, como las instituciones no están investigando, entonces la gente entra en crisis, se empiezan a pelear unos contra otros, empiezan a tratar de reducirse derechos, ¿no? No, que le reduzcan derechos a quien está acusado, no, que le reduzcan derechos a las víctimas, ¿no? Se empiezan a pelear por reducirse derechos, mientras las instituciones estatales están ahí como viendo la campal, cómo se pelean unos contra otros o unas contra otras, ¿no? Para reducirse derechos, sin que se muevan las instituciones para que empiecen ahora sí a investigar. Entonces es básicamente como que si no hay investigación, lo que hay es simulación. Y la gente pues hasta cierto grado pues tendría que a veces lograr enfocarse en decir, o sea, es que tenemos que lograr que investiguen en materia punitiva penal y en materia reparadora de derechos humanos. Entonces se tiene que lograr que investiguen, se tienen que fortalecer las facultades de investigación. Eso es lo más importante, lograr que investiguen, porque es el gran déficit, ¿no? Y ahí pues bueno, tenemos es un gran problema porque pues bueno, sí tenemos que lograr que investiguen tanto en el sistema punitivo o para los derechos humanos, ¿no? Pero pues ¿cómo es que se logra? Pues solamente es un trabajo que las víctimas son las que lo hacen, ¿no? O sea, hacen investigación, hacen pues bueno, todo este empuje desde los medios de comunicación, desde las mismas organizaciones civiles, ¿no? Se ven obligadas a hacer eso y pues es como un círculo vicioso porque pues sí, o sea, están empujando, están haciendo porque pues por la necesidad de acceder a la justicia, y estas instituciones pues siguen sin investigar, siguen simulando y siguen haciendo como que hacen y pues no hacen lo que deben de hacer. Sí, es que empieza a suceder como que, o sea, la falta de investigación genera que se generen procesos, digamos, sustitutivos, ¿no? O compensatorios, entre comillas, si se puede decir así. Entonces, por ejemplo, pero no solo de las víctimas, sino de otras instituciones. Por ejemplo, hay un artículo de un autor que se llama Yankelevich, supongo que se pronuncia Yankelevich, ¿no? Publicado en la revista de la Suprema Corte de Justicia, que no me acuerdo cómo se llama el artículo, donde habla un poco como de las facultades de los jueces de distrito para digamos, frente a desapariciones forzadas, y un poco lo que dice es hay muchos tecnicismos en el amparo, y entonces tendría que haber menos, pero un poco la lógica atrás es como para que los jueces de distrito puedan investigar, por decirlo así. O sea que, ¿no? Porque la pregunta de fondo es ¿por qué le está pidiendo a los jueces que investiguen y no a las comisiones, que son las autoridades investigadoras? ¿No? O sea, ¿por qué tienen que estarle pidiendo a los jueces? O sea, ¿qué facultades les faltan a las comisiones
que son las autoridades investigadoras. Y luego sucede parecido con comisiones de víctimas. O sea, las comisiones de víctimas en principio son creadas, sí, para la atención y acompañamiento de víctimas, pero también para el proceso de la reparación, una vez que ya quedó acreditada la violación de derechos humanos o el delito. Pero entonces hay mucha gente también dentro del campo de los derechos humanos que les pide a las comisiones de víctimas que hagan acciones para documentar la violación de derechos humanos. Es decir, les están pidiendo que investiguen. Entonces, ¿por qué le piden a las comisiones de víctimas, gente de los derechos humanos que se supone que conoces, ¿no? ¿Por qué le piden a las de víctimas lo que tendrían que hacer las comisiones de derechos humanos? Es decir, lo que tendrían que la acción de investigar. Entonces, igual con el caso de las propias víctimas, ¿por qué las víctimas tienen que estar investigando en lugar de que investiguen las autoridades investigadoras? Lo que se ha generado un vacío y entonces lo están tratando de colmar por todos lados, ¿no? Pero el vacío es ese. Hay instituciones investigadoras, que son las comisiones de derechos humanos, cuando se trata de violaciones de derechos humanos, que no están investigando, ¿no? Bueno, vamos. Sí. Vamos con otra canción, ¿te parece, Paquito? Vamos con tu canción, preséntanosla. Bueno, mi canción es una gran canción de una gran mujer, Mina, es Chita Buota, y pues hay que disfrutarla. Le strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. Come puoi tu vivere ancora solo senza me? Non senti tu che non finì il nostro amore? Le strade vuote, deserte senza te, leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città e io vivrò con te tutti i miei giorni, tutti i miei giorni, tutti i miei giorni. Bueno, pues ya estamos de regreso, después de haber escuchado a la exquisita Mina, que siempre es una maravilla escucharla. Nos quedamos con esta cuestión de la pues la necesidad como de que la investigación, que investiguen las instituciones que deben de investigar, ¿no? Tanto para acceso a la justicia, punitivo, no sé si se diga así,
como para los derechos humanos, y que siempre las víctimas están ahí en medio de todas estas cuestiones que también se permean muchas veces cuestiones políticas. En este sentido, yo pues he seguido de acuerdo a, pues también hemos estado cerca, y he seguido como también tu trabajo y tu crítica hacia estas instituciones, hacia las comisiones de derechos humanos, principalmente a la de la Ciudad de México, ¿no? Que pues es pero pues bueno, que todas se manejan casi de la misma forma. ¿Crees que también en ese sentido ha cambiado de la administración anterior de derechos humanos a esta nueva administración con cómo si ha cambiado tú tenías una crítica muy puntual a partir del trato selectivo y de la administración, ¿no? Lo manejabas como era una administración, básicamente una administración de las violaciones de derechos humanos. ¿Ha cambiado un poco eso? ¿Ha cambiado? ¿O cómo lo ves desde tu perspectiva? Sí, pues, bueno, digamos, el problema general con las comisiones de derechos humanos es que son autoridades investigadoras, pero no se les ve así. Y en parte no se les ve así porque la propia gente de los derechos humanos, del campo de los derechos humanos, la mayoría, a estas instituciones las ven más como una instancia política para que tengan eco sus casos o los temas que consideran relevantes. Entonces la lógica de que solo sea para aquellas cosas que consideran relevantes hace por una razón u otra, ¿no? O sea, porque sea un escándalo mediático, porque tiene intereses políticos, porque está en su agenda de que toda la vida les ha interesado ese tema, o sea, por la razón que sea, pero que les sea relevante, importante a la gente de derechos, o a las instituciones propiamente, porque es parte de lo que con el gobierno que se supone deben vigilar, pues es un tema allí sensible o lo que sea, ¿no? Pero digamos, los temas que le son relevantes a las comisiones son los que en realidad, en general, son susceptibles de llegar a poder ser bien investigados. Y los demás, pues va a ser un poco más difícil. Entonces se genera una forma muy selectiva del trato de los casos y de las personas. Entonces solo aquellos que pasan esos filtros van a tener una mejor atención. Entonces hay toda una dinámica institucional, una dinámica, digamos, propia del campo de los derechos humanos también, ¿no? Una dinámica también política que se articula, que genera que haya un trato selectivo, que es esto, una administración de violaciones de derechos humanos. Entonces, pues esto es un déficit generalizado en el país. En general, digamos, del total de casos se emiten menos del 2% más o menos de recomendaciones de todas las comisiones sumadas, ¿no? Más o menos. Y en general, bueno, muchas menos del 1%. Por ejemplo, la Comisión del Distrito Federal emite menos del 1% de recomendaciones respecto del total de casos. Es decir, solo en menos del 1% de casos dijeron que sí hubo violación de derechos humanos. En la Comisión Nacional es parecido, digamos, son números parecidos, pero cada comisión, digamos, sigue su propia lógica, tiene cada comisión su propia tradición de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato emite cerca del 24%, 23% de recomendaciones respecto del total de casos. Entonces un 23, bueno, pongamos arriba del 20%. Eso significa que, digamos, de cada 100 casos, más de 20 van a ser recomendaciones en Guanajuato y menos de una en la Ciudad de México, ¿no? También puede ser parecido como con la Comisión Nacional, que es menos de una, aunque estos últimos años aumentaron sus números y no estoy muy seguro del porcentaje, pero pongamos que máximo 2 recomendaciones de cada 100 casos. En cambio, pues decía la de Guanajuato como arriba de 20, 24, ¿no?
Entonces este es el trato selectivo, o sea que las comisiones no investigan, que no tenemos investigación porque quienes deberían ser críticos o críticas de esta situación, principales críticos, que son la gente de derechos humanos, pues no lo critica. Entonces, digamos, parte de lo que hemos hecho nosotros más bien ha tratado de ser justo, subir esa crítica y decir, esto no puede estar sucediendo, o sea, porque hay estas complicidades entre la gente de derechos humanos, ¿no? Y bueno, de ahí deriva un poco, creo que la incomodidad que a veces yo también puedo generar alguna de esta banda. Pero esa es un poco la crítica. Si ha cambiado o no ha cambiado, pues sustancialmente no. Bueno, en la Comisión Nacional mejoró un poco, habría que decirlo. Hay más casos que llegan a recomendación en esta última administración. De manera sustantiva, si se quiere ver en términos de cuántos eran antes y cuántos ahora, es decir, pasaron de menos de 100 a más de 200, ¿no? Creo que llegaron casi a 300, no estoy tan seguro, pero si no mal recuerdo, creo que llegaron a 300. O sea, sí creció mucho. Pero en términos de la totalidad de casos, sigue siendo muy bajo, todavía. O sea, en la Comisión Nacional mejoró. La Comisión del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, pues no solo sigue igual, sino que en cierto sentido hasta cierto grado peor, porque hicieron un esfuerzo muy grande por reformar su ley para legalizar esto, es decir, legalizar el trato selectivo. Entonces lo que antes era incluso más fácil de combatir para decir que estaba en contra de la ley, ellos trataron de modificar la ley para que ahora la ley esté conforme a sus vicios, ¿no? Y además lo ocultaron porque la ley se empujó desde la administración de Nascieli, pero lo asumió, digamos, en el Congreso de la Ciudad de México, lo asumió Temístocles, que es el diputado, ¿no? Que fue el que lo promovió. Y lo asumió él, y uno dice, bueno, no queda muy claro por qué quiso asumirlo y limpiarle las manos a Nascieli, pero bueno, como sea, es un poco el problema al que nos enfrentamos al pensar en que las instituciones deben ser de la gente, ¿no? Y no contra la gente. Entonces, eso no significa que... Yo creo que quisiera matizar algo. O sea, yo creo que es de las cosas peores que pueden hacer, pero tampoco significa que las personas en sí... o sea, no las quiero calificar personalmente, no quiero poner un calificativo sobre las personas. Bueno, sobre Nascieli sí, porque Nascieli es la encargada de la institución y yo creo que lo mínimo que debió haber hecho fue discutir la ley públicamente y no moverla para que pasara por abajo. Sobre Temístocles yo podría tener cierta duda porque puedo pensar que a lo mejor él creyó que estaba haciendo una gran cosa por hacerle un favor a la comisión o yo no sé, ¿no? Pero, o sea, quien sí no podría quitar de la crítica así tajantemente es a Nascieli porque ella es la presidenta. Entonces, y ella tendría que haber dado la cara hacia la gente. Y decir, queremos hacer estas reformas y abrir una discusión amplia, ¿no? O sea, entonces, bueno, eso dicho. La importancia de tener investigaciones y de enfocar sobre las investigaciones también radica en que ¿cómo decirlo? Cuando no se tiene claro que lo importante es la investigación, lo que sucede es que se empiezan a concentrar en otras cosas. Por ejemplo, dicen, no, es que el problema es que las recomendaciones no sean vinculantes, y eso está muy generalizado. Decir es que las comisiones no tienen garras, entonces, ¿no? Es que dice, o la Suprema Corte diciendo, no, el amparo no procede porque como las resoluciones de las comisiones no son vinculantes, entonces no son actos de autoridad para efectos de amparo. Entonces tú puedes irte a quejar de que la comisión no emitió la recomendación y el juez de amparo va a decir, bueno, pero como no te afecta, porque al final de cuentas no te genera derechos, porque no son vinculantes, entonces te sobreseo el amparo, ¿no? No tengo por qué entrar a revisar la actuación de la comisión. Entonces no hay forma de combatir esta forma de proceder. Y este criterio de considerar que no son actos de autoridad, pues lo hizo la Suprema Corte, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando se piensa, por ejemplo, en que lo relevante es eso, se pierde de vista que en realidad lo relevante es la investigación, es el acto de investigar.
el acto de que se recaben las pruebas, el acto de que justo la gente pueda tener acceso a esas pruebas que demuestran, porque incluso teniendo esas pruebas pueden ir ante otras autoridades y decir, mira, te lo demuestro con la investigación que hicieron. Entonces, si las instituciones no investigan, esa actividad, la actividad de investigación no va a ser realizada. Y la gente no tiene las posibilidades de investigar, es decir, las personas no pueden ir a un reclusorio, tocar y decir, ábreme la puerta, quiero ver qué hay en tal zona. Una comisión sí, porque tiene las facultades de investigación. Nuestro gran problema más bien en todo caso es que las comisiones no tengan las facultades suficientes, que cuando a particulares como empresas, grandes empresarios intervienen y afectan los derechos humanos, las comisiones no puedan investigar suficientemente esas cosas. Entonces más bien son las facultades de investigación, pero lo que importa es la investigación en sí como actividad, ¿no? La investigación para llegar a pues lo que siempre una víctima que ha sido violentada de sus derechos humanos es lo que y pues bueno que ha sido víctima de algún delito es lo que buscamos, lo que busca, ¿no? Verdad y justicia. Y pues si en esa investigación nunca se llega a la verdad, realmente es desgarrador que pues cuántas investigaciones llegan realmente a una verdad, que les ofrezcan a la familia como reparación la verdad, saber lo que pasó, y pues no lo sabe, ¿no? O sea, no hay como esa parte, no hay investigación, pues no lo va a ver. Vamos con la siguiente canción y regresamos con otra pregunta. Ahora sí ya la tengo estructurada, entonces vamos con Toscana de Cardelino. Espero que les guste este artista, no lo había puesto y es de mis favoritos, entonces espero que la disfruten. Ahorita regresamos, ñeros. Un domingo más en el barrio, del sillón jugando al Mario, bailo en mi mente, cabe que te pienso, baby, como quisiera que estuvieras aquí, derramando miel por toda la casa, y un puñado de sal para estar en mi salsa, dando y quitándome los slow, guiándome por donde voy. Fly me to your world, 'cause you are good to me. Como un café en la mañana, como la risa de mamá, como un pasaje a tu cana. Say come on, ¿por qué no vienes conmigo hoy? Wow, wow, sos buena pa' mí. Cuando me dices me extrañas, cuando te trepas y juegas y luego lento me arañas. Girl, you go, te estoy cantando, presta atención. Wow, wow. Tu déjà vu, bañera con mucho shampoo, tu cuerpo soltando vapor y mirada como un iglú. And I don't mind if you wanna stay awake, empañando mis planes y derramando miel por toda la casa, y un puñado de sal para estar en mi salsa, dando y quitándome los slow, guiándome por donde voy. Fly me to your world, 'cause you're good to me. Como un café en la mañana, como la risa de mamá, como un pasaje a Toscana. Say come on, ¿por qué no vienes conmigo hoy? Wow, wow, sos buena pa' mí. Cuando me dices me extraño, cuando te trepas y juegas y luego lento me arañas. Girl, you go, te estoy cantando, presta atención. Wow, wow. Bueno, pues ya estamos de vuelta y mi pregunta iba en este sentido, Cuau. Al final vivimos en una sociedad, nos guste o no, y
pues estamos regidos por las instituciones, pero ¿qué pasa cuando se te agotan las instituciones, no? O sea, uno en primera instancia acude, bueno, pues no, buscas ayuda en la justicia, pero después te das cuenta de que la justicia no está ahí para ayudarte y acudes a instituciones de derechos humanos y ves que no siguen, ¿no? O sea, que no hay una investigación. Entonces te encuentras como sociedad maniatado. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál sería el procedimiento a seguir ante esa frustración? ¿O te lo quedas? ¿O qué pasaría? Sí, creo que digamos un poco, creo que lo más relevante es poder observar que, ¿cómo decirlo? O sea, que cuando tú acudes a una institución, tú dejas de tener relación directa con aquello que es tu problema, porque ya está intermediado por la institución, ¿no? Entonces, cuando tú le añades, por ejemplo, que sea otra institución la que vigile a una institución, pues de nueva cuenta se vuelve a quedar algo en medio de, ¿no? Entonces, digamos, cada vez te vas alejando más de tu problema original. ¿Qué es lo que sucede cuando la gente se enfrenta a que tiene un conflicto y que de pronto le dicen, oye, no, pero ¿sabes qué? El problema está acá, no donde tú lo ves. El problema está en que estas instituciones no investigan, no donde tú lo ves. Pues que les es un problema muy lejano, porque ya está intermediado varias veces, ¿no? Entonces, pues de pronto no ve el interés de por qué me tengo que preocupar en eso si mi problema concreto es este. Pero el problema es que justo allí es donde se empieza a desencadenar la solución de los demás problemas. O sea, cuando atiendes a aquel otro lugar. Entonces, cuando a una pregunta como de este orden, yo creo que es muy importante porque suele ser el lugar donde la gente, digamos, se desespera y vota a las instituciones. Y dice, ya no quiero nada, prefiero quedarme con el golpe a seguir además en esto. Pero yo creo que ahí es donde justo tienen que lograr superar ese umbral para decir, ¿cómo hacemos para apropiarnos de las instituciones? Para que las instituciones le sirvan a la gente. Porque si no logran dar ese paso para pensar en que las instituciones son suyas y que entonces hay que buscar cómo hacer que funcionen y prefieren alejarse de las instituciones, pues lo único que están haciendo es permitir que todo siga igual. Entonces a lo mejor ahorita ya dicen, ya me quedo con este golpe, pero están alimentando que la próxima vez que le suceda, también se van a quedar con el golpe. Y la próxima vez que le suceda a cualquier persona de su entorno, también se va a tener que quedar con el golpe. Entonces se tienen que, creo yo, apropiar de la idea de que son sus instituciones. En este sentido que les decía un poco antes, ¿no? Y creo que por eso es muy relevante concebir la democracia en términos no solo de votar y ser votado, sino de que el Estado, las instituciones son de la gente. Porque entonces empiezan a pelearse directamente porque quieren que funcionen, ¿no? Y cuando empiezan a pelearse por eso, que quizás no parece la solución a su problema concreto directo, pero cuando empiezan a pelearse por eso, empiezan a posibilitar que sus problemas se solucionen, y no solo los suyos, también los de otras personas. Entonces yo diría que cuando la gente se desespera, lo primero que tiene que lograr tener en mente es que más allá de lo inmediato, hay un problema de fondo que se sigue alimentando si no toman la decisión de superar ese umbral de desesperación, ¿no? De frustración, de impotencia, porque al final es una decisión. O sea, lo vas a empujar un poco más o no, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer una vez que se toman esas decisiones. Les voy a decir un ejemplo. Cuando de pronto me ha tocado como hablar con personas que se enfrentan a comisiones de derechos humanos en concreto, pues un poco lo que les digo es, bueno, quien les atiende a ustedes es una persona que es visitadora adjunta, que es la persona con la que tienen contacto directo. Arriba de esta persona puede haber un jefe de departamento o un subdirector.
Arriba del subdirector hay un director o directora. Arriba de quien está en la dirección de área está el visitador o visitadora general. Arriba de la visitadora o visitador general está la presidenta de la comisión. Entonces ustedes se esperan con la gente que está hasta abajo. Y si se pelean con la gente que está hasta abajo y hacen un escándalo, pues lo que van a hacer desde arriba es decirles, bueno, está bien, te asignamos a otra persona, también de abajo. Y se van a volver a enfrentar al mismo problema, a lo mejor y les tratan bien, porque ya saben que hay esta cosa que les digo, el buenondismo, ¿no? Entonces les van a tratar bien, pero en términos prácticos los van a tratar igual. Entonces cuando los traten igual, se van a desesperar de nuevo, y a lo mejor les quieren pasar a otra persona. Y mucha gente puede que diga, bueno, yo ya mejor ya no quiero nada, porque aquí nada más me traen dando vueltas y se van. Y ya no se movió nada, todo siguió igual en la institución. Entonces yo lo que les digo un poco es como escalen el conflicto y no se peleen tanto con la persona que les atiende directamente, la persona visitadora adjunta. Tampoco tiene sentido pelearse con la subdirección. Lo mínimo que con quien se tienen que pelear es con la dirección de área, y si pueden hasta con el visitador general. Es difícil que lleguen hasta la presidencia porque digamos quien tiene el mando ya en las áreas es la visitaduría general. Pero con que lleguen a pelearse ya con la visitaduría, con el visitador o visitadora general en lugar de con el visitador adjunto, ya es ganancia. Porque cuando ustedes ya digan, bueno, yo ya tengo documentado que hay problemas, que no me estás atendiendo, que no están haciendo, que no se están moviendo, que nada más me están dando vueltas, ustedes si le inician un procedimiento administrativo para que alguna sanción a quien es el visitador adjunto, pues digamos hay, por decir así, 150, por poner un número, visitadores adjuntos en 5 visitadurías generales. Es decir, estoy hablando en generalidades, ¿no? O sea, digamos 30 visitadores adjuntos por visitaduría. Ustedes se pueden pelear con visitadores adjuntos e iniciarles procedimientos a los de hasta abajo. Pero si se iniciaran 50 procedimientos administrativos, en lugar de iniciárselos a los de hasta abajo, que les tocaría de los 150 a 50 solo a una tercera parte, si se los inician al visitador general, 50 entre 5 son 10 procedimientos administrativos por visitador general. Y a nadie le gusta tener esos procedimientos, porque además a lo mejor ahorita hacen alguna negociación con quien está al frente, pero al rato puede llegar otra persona al frente de la institución, pueden poner a otra persona que esté en la Contraloría y ya pierden el control de los expedientes. Entonces con 10 expedientes en contra, en cualquiera de esos le puede votar. A nadie le gusta tener procedimientos. Entonces no les concentren los procedimientos abajo, concéntrenlos arriba, tan arriba como puedan. Y así tengan que irse de la institución porque al final no les resolvieron nada, se va a quedar un procedimiento allí iniciado que va a ser muy molesto. Entonces, en la medida en que más le logren impactar a las élites de las instituciones, mucho mejor. Y eso es un poco, por ejemplo, o sea, cuando uno empieza a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer si yo no tengo contactos políticos? Ni tampoco quiero estar llevando mi caso a los medios para que alguien me haga caso. O sea, simplemente ya me cansé. Bueno, escalen internamente para que le inicien los procedimientos a los que tan arriba como puedan. ¿No? Por ejemplo, digo, o sea, como que uno empieza a hacer otras estrategias, ¿no? Pues resulta desesperanzador porque no obstante la violación que sufrimos, ¿no? Como víctima, yo, bueno, colocándome en el lugar de la víctima, no obstante esa violación, de ese delito que cometieron en contra mía, en contra de mi familiar o de quien sea, me tengo que ir a pelear con las instituciones para poder acceder a ya sea a la justicia y a la reparación, ¿no? Sin la posibilidad o peleando para tener esa posibilidad de verdad, justicia y la no repetición, que siente precedente para otras personas.
pero sí es una, o sea, finalmente los derechos humanos es algo que se arrebata y pues bueno, la justicia es algo que se arrebata, no es algo que el Estado diga, ok, está bien, todo nosotros vamos a dar esto porque somos buena onda, no, o sea, vas y lo vas a tener que ir a arrebatar. Y lo vas a tener que trabajar como víctima y ahí me llegan como muchas rostros de mujeres y hombres, de madres de víctimas principalmente, que pues son las que han hecho también gran trabajo, mucho trabajo de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, van y se pelean van a una instancia, luego a otra, y luego a y ya llegan hasta, no sé, la Comisión Interamericana y pues a partir de ahí ya pues también hay un pronunciamiento, pero muchas veces no pasa tampoco mucho, ¿no? Porque pues, por ejemplo, a las víctimas de campo algodonero, la reparación, pues habría cosas que aún al día de hoy todavía no se han cumplido por el Estado, ¿no? Porque también es pues ahí es otro problema. Pero pues bueno, yo creo que tenemos que ir a otra música. ¿Con tu canción? Con mi canción, pues bueno, es otra canción en italiano de Francesco Renga, que también la cantó, la hizo Mina, pero él hace una versión que a mí me encanta, maravilla. Francesco Renga, que también tenía su grupo como de rock o algo que se llama La Renga. La canción se llama La Inmensidad, La Inmensidad. Vamos a escuchar. Okay, vamos pues. Io sono sicuro che per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore nascerà e su quel fiore una farfalla volerà e io sono sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me, non mi scorderà, sì io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò, e un giorno troverò d'amore anche per me che sono nullità. Nell'immensità, sì io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò. Che sono nullità. Nell'immensità, sì io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò, e un giorno lo saprò d'essere un piccolo pensiero
nella più grande immensità del suo ser. Bueno, pues ya estamos. Yo quisiera preguntarte, Cuau, con toda esta investigación que tienes, ¿cómo ves el escenario social que se está presentando hoy en día? ¿No? Hay me parece que sí hay una participación mucho más activa por parte de la ciudadanía, pero aún falta mucho. ¿Qué te parece? ¿Vamos por buen camino o habría como algunas otras opciones para seguir avanzando en esto? Yo creo que digamos hay muchas cosas que se pueden hacer. O sea, no sé muy bien cómo plantearlo, pero digamos, en principio que era un poco lo que hacemos hace un momento, en principio yo creo que lo más importante es que la gente se apropie de la idea de que son sus instituciones. Porque más que haya algo que hacer, que sí hay un montón de cosas, pero las personas cuando logramos, digamos, tener un sentido de cómo caminar, de hacia dónde caminar, vamos encontrando los caminos o fabricándolos, ¿no? Entonces algunas estrategias pueden ser más de confrontación, otras pueden ser más de acercamientos, ¿no? de convencimiento. A veces son simples cuestiones de que cada quien está entendiendo cosas distintas, ¿no? Pero digamos, mientras más o menos estemos orientados hacia entender que las instituciones son, digamos, de la gente, que la gente se apropie de las instituciones y que diga, no tienen por qué tratarme así, porque estas instituciones son de nosotros. Entonces, y que se movilice, ¿no? O sea, en ese momento empiezan a caminar y van a empezar a encontrar, creo yo, vías. Y posiblemente si las autoridades con las que se están enfrentando tienen buena voluntad, pues yo creo que seguramente van a encontrar que podrán irse solucionando las cosas sin tener que andarse peleando, ¿no? Y a lo mejor eventualmente haya, pues sí, que emprender luchas concretas, ¿no? Creo que una de las cosas que hacen los derechos humanos es como que te permiten dar cuenta de que todos somos lo mismo. O sea, no importa lo que seas, no importa qué tan virtuoso o aberrante seas. O sea, eres una entidad que tiene los mismos derechos que cualquier otra persona, ¿no? Porque al final de cuentas somos lo mismo. Entonces, de alguna manera los derechos humanos te hablan de una unidad mínima de lo que somos. Y nos permiten ir trascendiendo, digamos, los problemas. En ese sentido yo diría que, o sea, nos enfrentamos a problemas cotidianos, pero también nos enfrentamos a problemas mucho más amplios. Por ejemplo, a nivel, digamos, de la sociedad mundial, pues hay tradiciones muy distintas, en qué medida pueden, digamos, articularse en función de los derechos, de qué manera los derechos humanos podemos lograr que dejen de ser usados para estar haciendo intervencionismo nada más, ¿no? Que existen básicamente orientados hacia que la gente pueda reivindicar sus condiciones de vida, sus necesidades. Yo creo que eso es muy importante, o sea, como lograr observar de que nos habla de algo de lo que somos,
Hace un momento, cuando platicábamos un poquito fuera, ¿no?, con Paco, también, por ejemplo, me decía sobre un informe que nosotros presentamos en 2016 para una organización, una instancia internacional que revisa las comisiones de derechos humanos, a las instituciones nacionales de derechos humanos, y nosotros presentamos un informe sobre la Comisión Nacional. Fuimos la única organización que en ese momento presentó. Y digamos logramos que le dijeran a la Comisión Nacional que tenía que revisar los procedimientos de investigación. Y aunque hubo un compromiso de revisarlos a partir de eso por parte de la Comisión Nacional, pues en realidad a la hora no hizo gran cosa. La nueva administración retomó un poco ese camino, pero está todavía a medias, ¿no? El hecho es que nosotros tuvimos que ir a un lugar internacional para reclamar lo que no podíamos reclamar nacionalmente. Pero no tenemos necesidad de tener que estar haciendo todas esas cosas, ¿no? Y tampoco tiene la gente que tener necesidad de andarse peleando e iniciarle procedimientos a medio mundo, ¿no?, para que se muevan. O sea, en realidad lo que hay que dar cuenta es que si de pronto las personas se ven orilladas a tener que hacer acciones más radicales, es porque no ha quedado muchas más alternativas. Pero de vuelta, los derechos humanos nos orientan siempre a regresar a decir, pero todos somos personas. O sea, no importa quién sea, no importa el tipo de opinión más aberrante que pueda tener, sigue teniendo derechos. O si es la persona más virtuosa, ¿no? Nos regresa al mismo punto de encuentro. Y yo creo que esa es una gran ventaja, porque no se trata de la política en los términos un poco como de la lógica amigo-enemigo, donde si observas a alguien que es tu enemigo, ya está una especie de preautorización para erradicarlo, ¿no? Es como, al final, incluso a la persona que llegaras a considerar en tales términos tiene derechos. Entonces los derechos siempre te regresan al lugar de origen para plantearte que las luchas tienen un sentido común. O sea, no es una cuestión solo de ganar por ganar, ¿no? Y yo creo que mientras la gente tenga claro eso y tenga claro que dentro de ese proceso las instituciones son suyas, van a ir encontrando cómo luchar o cómo hacer acuerdos, ¿no? También, me gustaría ver, que nos dijeras ese informe, cómo se llama y en dónde lo puedan encontrar, por si alguien quiere revisarlo, porque me parece que es muy muy interesante y pues muy puntual finalmente, ¿no? Y también ya estamos en la recta final, estás tú también en la recta final de tu doctorado, que quisiera ver si nos podrías compartir un poco de la investigación que has hecho para, sobre qué doctorado y todo este rollo, y la investigación que has estado desarrollando o que desarrollaste, pues para también nosotros tener ese bagaje, ¿no?, de a dónde recurrir con tus investigaciones. Sí, bueno, gracias. Sí, digamos, este informe lo pueden encontrar, lo pueden googlear así como informe previo, efecto útil, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México. O sea, y ya les aparece, está alojado en una de las versiones, la última, en la página del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, México. Entonces yo imagino que también ahí estará en el área de publicaciones, si entran por allí. Y bueno, ahí directamente lo pueden consultar. El informe un poco tuvo la finalidad de mostrar cómo la Comisión Nacional hacía este trato selectivo, las quejas de tortura, digamos, las calificaban como tratos crueles para evitar magnificar el fenómeno, ¿no? O sea, que se viera la magnitud, que se vieran solo como tratos en lugar de como tortura. Es un fenómeno que se le suele llamar subcalificación o subclasificación.
Y pues digamos ahorita, bueno, también un poco en relación con eso, pues digamos la investigación que realizo pues es en el entorno de lo que estuve haciendo en los últimos años, que es el doctorado. Digamos hay dos líneas que sigo. Una es como del derecho en México, a partir de los derechos humanos, la evolución, de donde salió este librito que les comentaba hace rato. Y el otro es basado en, digamos, en la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, hacer un análisis de la evolución de los derechos humanos en la sociedad mundial. Entonces, pues básicamente está orientado a ver, digamos, cómo operan los derechos humanos en el derecho, y cómo el derecho de la sociedad mundial o el derecho internacional, si se quiere plantear así, tiene una función en la forma en que está evolucionando la sociedad mundial. Y bueno, esta tesis pues está en el repositorio de la Universidad de la Ibero, que fue donde lo hice. Estuve allí becado. Aclaro. Sí. Pues un poco el objetivo de general es mostrar pues la gran importancia que tienen los derechos humanos para la evolución de la sociedad, y dentro de ese marco, digamos, una de las conclusiones es la importancia de la investigación. O sea, porque creo que ese es digamos, en el subconjunto del conjunto general y así. En el momento en el que se empiece a activar la investigación seriamente, la investigación de violaciones, es decir, que las comisiones empiecen a funcionar, que se empiece a entramar la investigación con las demás instituciones, que empiece a producir resultados, van a empezar a moverse muchas cosas, a cambiar muchas cosas. Entonces, a mí, para nada más como concluir un poco la idea de lo que me preguntabas al inicio de qué podría hacer, o sea, si tienen un tema en una comisión de derechos humanos, peleense porque investiguen. O sea, le van a hacer un gran favor no solo a su caso, sino en general a los derechos humanos, en la medida en que logren ir haciendo que digamos, investiguen, ¿no? O sea, ese yo creo que es como la gran cosa, y es lo que hacemos desde Efecto Útil, tratar de que investiguen. Bueno, antes que otra cosa, primero agradecerte no solo porque estés aquí de invitado, Cuauhtémoc, sino porque creo que la labor que estás haciendo es una chambota, ¿no? O sea, el hecho de aventarse este análisis, esta crítica y pues de alguna manera confrontamiento mediante la investigación de lo que se está haciendo, no cualquiera se lo avienta. Creo que como ciudadanos tenemos que ser mucho más participativos, como tú nos lo has dicho, pelearnos mucho más, y no solamente a través de la queja que se queda sentada en una mesa, sino de una queja crítica e informada. Entonces me parece que está muy fregón lo que estás haciendo, y agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de venir y explicarnos así con palitos y bolitas un tema que no es fácil. Entonces, bueno, gracias por la labor que estás haciendo. Paquito, no sé si quieras agregar algo más antes de irnos. Solamente las redes sociales, no sé, pues algunas redes sociales donde la gente puede contactar si tiene alguna duda, si es que hay la posibilidad, y pues también las redes sociales de Efecto Útil, que pues ahorita lo han estado como dejando un poco en pausa, pero según entiendo lo están retomando también, lo van a retomar. Sí, bueno, justo eso, Efecto Útil, pues somos una muy pequeña organización, no tenemos financiamiento, al menos hasta ahora. Ya llevamos muchos años, bueno, desde 2015 trabajando, pero no tenemos financiamiento. Lo hacemos por cuenta propia en tiempos que podemos. Y bueno, se complicaron los últimos, lo estamos retomando. Las redes de Efecto Útil, pues en Facebook nos pueden encontrar fácilmente, Efecto Útil. Tenemos una página, pero ha tenido problemas, entonces yo diría que mejor entren ahí a Facebook. Está también el Twitter, que es Efecto Útil, @Efecto Útil, creo que un guión bajo. Pero igual ahorita está un poco allí pausado. Y mis redes, pues está la cuenta de Twitter, es
Cutrl, CUHTRL. Y también por Telegram igual, así con @Cutrl, me pueden localizar si alguien quisiera pues ahí comentar algo, lo que sea. Y aunque en Twitter tampoco tengo mucha actividad últimamente, pues si me escriben yo pues me notifica, pues, o sea, no hay ningún problema. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por darte el espacio y por, bueno, venir. Te digo, como te digo, no somos doctos en el tema, entonces es bien enriquecedor escucharte, porque, bueno, al menos a mí sí me queda esta lección de, bueno, tenemos que ser mucho más activos, ¿no? Y eso que uno se considera activo, ¿no? Pero creo que todavía hay otros medios, ¿no? No solo quejarnos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Paquito Dorado. No, pues también agradecer y pues muchas gracias, Cuau. Y pues bueno, ya nos vamos. Vamos con tu otra canción que es claro, la que quieras. Aquí cambiamos siempre las canciones. Sí, bueno, es que había escogido una de la ley de 01800 dual, pero quisiera una de Silvio Rodríguez, que es El reparador de sueños. A ver qué tal. Pues y nos vemos la próxima. Hasta la victoriañera. Chau. Siempre llega el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de sueños. Siempre llega el enanito hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito, y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino.
siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor, el reparador de sueños, el reparador de sueños. Esto fue una producción de Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso.